Bueno, entonces dentro de los Oye, elementos básicos de la estadística, tenemos que la estadística nos proporciona métodos y procedimientos para recolectar datos, clasificarlos, presentarlos y analizarlos. En nuestro trabajo o nuestra primera parte, vamos a trabajar es sobre los elementos básicos de la estadística y en específica la estadística descriptiva. Recordemos que hay dentro de la estadística está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Dentro de nuestra estadística descriptiva, entonces vamos a conocer algunos conceptos como población, muestra, variable estadística y comenzamos diciendo que la población es el conjunto o el universo de personas u objetos que debemos nosotros observar y que dicho grupo, conjunto o universo tienen una característica en común que es la que vamos nosotros a estudiar. Cuando hablo de una población y hablo de un conjunto o de un universo, es un todo, ¿sí? El todo de esa población de estudio. Cuando paso a saber qué es la muestra, entonces la muestra es un subconjunto de ese todo, o sea, una parte, una pequeña muestra, por eso se llama muestra, es una pequeña parte de ese todo, de ese conjunto de población que debemos nosotros seleccionar para poder obtener la información que necesitamos. Ejemplo, van a hacer la encuesta a presidente de Colombia. Entonces, ¿cuál es nuestra población? Pues todos los habitantes de Colombia, digamos los 50 millones de colombianos que somos. ¿Cuál es la muestra? Entonces, las empresas que hacen las encuestas cogen una muestra, entonces van a ciertas ciudades principales y de ciertas ciudades principales cogen una pequeña población de ellas. Entonces, nuestra población es los 50 millones de colombianos, pero la muestra normalmente son 3.000, 5.000 personas. ¿Listo? Ellos hacen parte de los 50 millones de colombianos y ellos, esa parte, esos 3.000 o 5.000, es lo que llamamos muestra. Cogimos un pedacito de toda la población. Variable estadística es una de las características que se desea observar en cada elemento de la población. ¿Listo? Entonces, es sobre qué vamos a hacerle el estudio nosotros a a esa muestra de personas que cogimos de la población que tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿sobre qué vamos a estudiar? Entonces, sobre el promedio de la edad de ellos, vamos a mirar el promedio del número de hijos que tiene cada familia, etcétera, etcétera. Eso es una variable estadística, es la variable de estudio o objeto de estudio que vamos a hacer. Aquí nos dan un pequeño ejemplo. Dice, se selecciona 100 chocolates de los 80.000 producidos en una fábrica para determinar el peso promedio. Entonces, si se fijan bien, la población son los 80.000 chocolates producidos. La muestra nos dicen que se seleccionaron solo 100 chocolates. ¿Listo? Entonces, la población, los 80.000 producidos, la muestra son 100 chocolates. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Determinar el peso promedio. Entonces, la variable sería el peso. Vamos a analizar el peso de esos 100 chocolates que seleccionamos de los 80.000 producidos. ¿Sí ven? Entonces, de toda una población que son 80.000 chocolates producidos, cogemos una pequeña parte para hacerle el análisis o el estudio que nos va a determinar un general de lo que queremos saber. ¿Listo? Pero dentro de las variables se clasifican en dos, las variable cualitativa y las variable cuantitativa. Dentro de la variable cualitativa nos dice que son características que se expresan como categorías, nombres o números que al analizarlos solo permiten comparaciones y ordenamientos. ¿Listo? O sea, nos tenemos nosotros cuando vamos a hacer estudios de variables cualitativas, es que nosotros vamos a hacer algo para saber qué nacionalidad es, el estado civil de la persona, qué profesión tiene, que el color de ojos de las personas, el color del cabello, ¿sí? El gusto por la comida, ¿sí? ¿Qué plato favorito tiene? ¿Qué países ha visitado? Esas respuestas a todas esas preguntas o esos análisis de estudio nos dan respuestas de palabras y no de conteo. ¿Listo? No se pueden contar. Entonces, las variables cualitativas no se pueden contar.
solamente nos dan características de las personas, de los objetos o de la situación que vayamos a estudiar. Y pasamos luego a las variables cuantitativas, que como uno mira, cada palabra tiene cierta relación con lo que estoy diciendo. La variable cualitativa son cualidades, características. Y las variables cuantitativas es lo que se puede contar. ¿Listo? De cuánto. ¿Listo? De ahí vienen las palabras. Entonces, ¿qué son las variables cuantitativas? Son características que se expresan en números. Con sus valores se pueden realizar cálculos. Ejemplo, saber la edad, la talla, el número de hermanos, el número de hijos, ¿sí? Así podemos nosotros, cuando nuestra respuesta a ese estudio nos genera números, o que podamos contarlo, es que ese estudio es una variable cuantitativa. ¿Listo? Y dentro de las variables cualitativas y cuantitativas se pueden dividir en dos. Dentro de la cualitativa tenemos la nominal y la ordinal. Y dentro de la cuantitativa tenemos la discreta y la continua, que más adelante les explicaré de qué se trata cada uno de esos. Listo, entonces aquí podemos observar una tablita donde nos aparece cada variable, la cualitativa y la cuantitativa, en sus divisiones: cualitativa ordinal y nominal, y cuantitativa en discreta y continua. Y vamos a entender un poquito qué significa la ordinal y la nominal y la diferencia entre ellos. Entonces, la variable cualitativa ordinal es, como la palabra lo dice, se puede ordenar, pero no es numérica. ¿Listo? Se puede ordenar, pero no es numérica. Ejemplo, el nivel de satisfacción de un cliente cuando compra un producto: excelente, bueno, regular y malo. Ese es el orden de lo mejor a lo peor, ¿sí? O lo podemos colocar al contrario: malo, regular, bueno y excelente. ¿Listo? Ahora la variable cualitativa nominal dice: no tiene un orden, además no es numérica. ¿Listo? Ejemplo, color de ojos. Eso no tiene un orden. Yo no puedo ordenar el color de los ojos de alguien o de un grupo, ¿cierto? El estado civil, si es soltero, casado, unión libre, viudo, separado, eso tampoco lo puedo ordenar, ¿sí? Esos, esos elementos o esos estudios que no podemos ordenar y que fuera de eso no es numérica, nuestra respuesta es una variable cualitativa nominal. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la parte cuantitativa. ¿Listo? Recordemos que la cuantitativa es cuando las características que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica: edad, la estatura, el peso de una persona, la talla, ¿listo? El número de hijos. Bien, pero dentro de las variables cuantitativa tenemos la discreta y la continua. ¿Qué es la discreta? Los valores que toma pertenecen al conjunto de los números enteros. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a hacer un estudio y yo voy a hacer una pregunta, por ejemplo, a las familias del colegio, y le voy a preguntar a cada familia cuántos hijos tiene, esa respuesta que cada familia me va a dar un número exacto. Tengo un hijo, tengo dos hijos, tengo tres hijos, tengo cuatro hijos, ¿sí? Son valores numéricos enteros, ¿listo? Cantidad de amigos, número de hermanos, cantidad de objetos. Esos son respuestas exactas en su número. En cambio, la variable cuantitativa continua me da valores, pero que pertenecen al conjunto de los números reales. O sea, ahí entran los números decimales, los que tienen comita, ¿sí? Entonces, la estatura de una persona: yo mido 1,74, o sea, 1,74 metros, ¿sí? ¿Cuánto pesa? Yo peso 89,5 kilos. Fíjese en que mi respuesta no es un valor exacto, sino es un valor decimal, ¿sí? Yo no puedo decir que si voy a preguntarle a las familias cuántos hijos tienen, una familia no me va a decir tengo 2,5 hijos, ¿cierto que no? Tengo un hijito y medio, no, no, tengo dos hijos, ¿sí? Pero en cambio, si yo pregunto qué estatura tiene cada uno, no me van a dar valores exactos.
me van a dar valores decimales, ¿sí? Entonces, eso es la que diferencia la cuantitativa discreta, que son valores numéricos enteros. Cuando hablo de enteros es que 1, 2, 3, 4, 5, de unidad en unidad. En cambio, la variable cuantitativa continua puede tomar diferentes valores como los números fraccionarios, los números decimales, ¿sí? Entonces, me comí media torta. Eso es un número, una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque la representación es un medio. Me comí media torta, ¿sí? Peso 35.8 kilos. Mido 1.54 centímetros, metros. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia entre las dos variables y cómo desde las dos variables se dividen en dos características. Y este cuadrito es importantísimo para nosotros entender a qué se refiere cada una de ellas. Porque es diferente yo ir a analizar el color de ojos de los estudiantes de grado quinto. Eso es una característica que yo voy a ver en ese grupo, ¿sí? O yo voy a decir, voy a preguntarle a los estudiantes de grado quinto el número de hermanos que tiene. Eso es otra variable. Entonces, el color de ojos es una cualidad, una característica, y estaría dentro de las características de la variable cualitativa, ¿sí? Y sería una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque el color de ojos yo no lo puedo ordenar ni clasificar, ¿sí? Pero si yo voy a preguntarle el número de hermanos que tienen los estudiantes de grado quinto, eso es una variable cuantitativa porque sé que la respuesta que me van a dar es numérica, y sé que es una cuantitativa discreta porque la respuesta es un valor exacto entero, ¿sí? No tiene intermedios, ni tiene mitades, ni tiene coma. ¿Ven? Entonces, así yo la voy a clasificar y a diferenciar.